El representante del Observatorio Ciudadano de la Población LGBT en Chiapas, David Vázquez Hernández, comentó que durante la contingencia generada por la pandemia han atendido diversas situaciones que vulneran la integridad y los derechos de personas homosexuales y trans. Dijo que desafortunadamente la suspensión de actividades, el confinamiento, la incidencia de casos y fallecimientos ha impactado de forma negativa en el comportamiento de gran parte de la población, generando situaciones de estrés y violencia. Apuntó que atendieron un caso de violencia familiar que se trató de un adolescente que no sabía cómo decir a sus padres su verdadera identidad sexual porque tenía miedo que lo rechazaran, brindando asesoría al respecto para prevenir violencia física. También el caso de una mujer trans que ejerce el servicio sexual, pero por la contingencia su trabajo disminuyó y por lo tanto sus ingresos económicos. Ante una enfermedad pidió apoyo para acceder a un servicio médico. Destacó que seguramente hay más casos de personas que pasaron por alguna situación de riesgo derivados de la suspensión de actividades y el confinamiento por la pandemia, pero porque no tienen el acercamiento con redes de apoyo a través de los medios virtuales, desconociendo a dónde acudir. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Elías Chamboryuk, representante de la comunidad lacandona en la reserva Lacanjat Chansayab, arribó a la capital chiapaneca para solicitar a las autoridades estatales y federales la reapertura de los centros ecoturísticos de esta región, de la que dependen más de 150 familias, además de solicitar alto al hostigamiento del que han sido objeto su comunidad por policías comunitarios, lo que ha derivado en confrontaciones. El líder de esta comunidad recordó que desde hace 5 meses todas las actividades relacionadas al turismo fueron suspendidas por el tema de la pandemia del COVID-19, por lo que el 80% de los habitantes se quedaron sin el sustento diario. Con el avance de la pandemia, la crisis económica se agudizó, ya que en la selva las familias han dejado de realizar otras actividades como la ganadería y la pesca para la conservación de este pulmón de México y el mundo. Precisó que son 170 guías de este lugar quienes desde que se dio el cambio de color del semáforo epidemiológico han solicitado la reapertura de estos centros ecoturísticos para que se reincorporen a las actividades junto con las cocineras, meseros y otras personas que dependen de este trabajo. Elías Chambor destacó que la comunidad lacandona no se ha visto seriamente afectada por casos de COVID-19, sin embargo reconocen la importancia de respetar los lineamientos sanitarios para evitar cualquier tipo de riesgo. En este sentido, dijo que durante las últimas semanas en la región se ha visto poco arribo de turismo, sobre todo estatal y nacional, lo que apunta a que esta reactivación será lenta, pero es necesario comenzar desde este momento. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Carlos Conde Ramírez, abogado litigante chiapaneco, consideró que las escuelas deberían realizar un ajuste en los costos de las cuotas de inscripción, ya que la educación es un derecho constitucional que está por encima de ello. En este contexto precisó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, regula a las escuelas públicas, mismas que no deberían de cobrar cuotas de inscripción. Agregó que no puede ser autorregulado por los propios criterios de la educación de quienes son socios o fundaron las instituciones de iniciativa privada, porque tienen una constitución de acuerdo al artículo 3 a la Ley General de Educación, donde el objetivo primordial es impartir educación sin fines de lucro, y esto es el beneficio que se están obteniendo de la Secretaría de Hacienda, que no están pagando todos los impuestos como que fueran actos comerciales. Lamentablemente, durante los últimos días se han denunciado diferentes casos de abusos en las cuotas que van desde los 500 hasta 2,000 pesos en escuelas públicas. Por ello, el abogado indicó que las escuelas particulares también deben estar reguladas por la Secretaría de Educación, y en el escenario de regreso a clases virtuales deberían existir ciertos cambios en las cuotas e inscripciones. Sin embargo, las escuelas particulares cobraron el mes completo de agosto, aunque las clases virtuales inician el 24 de dicho mes. Solo serán 6 días de clases, pero cobraron los 30 días de agosto. En ese sentido, las autoridades deberían regular este abuso, así lo consideró. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Pese a que se presentaron prototipos y se recalcó la urgencia de instalarlos ante la permanencia de los contagios del COVID-19 entre la población chiapaneca, los separadores en las unidades que prestan el servicio de transporte público en la modalidad de colectivo aún no son visibles. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hasta el momento, la única ruta que presentó algunas unidades modificadas fue la 108, ruta que cruza prácticamente toda la ciudad, además de traer desinfectante y gel antibacterial. Sin embargo, la mayoría de estas aún no implementan esta medida sanitaria para contener y evitar la propagación del virus.
De acuerdo a la Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal, los operativos continúan para vigilar que se cumpla con el protocolo sanitario dentro del transporte en las modalidades tanto del colectivo como de taxi, en donde para los primeros, en las denominadas combis se deben traer solamente a 8 pasajeros de no contar con todas las separaciones y portar el cubrebocas. En los automóviles, que los pasajeros vayan en la parte de atrás únicamente. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bajo el contexto de la nueva normalidad y el formato de clases en línea, es necesario enfocarse al modelo de universidades interculturales para dar prioridad a la formación profesional de una población que ha sido discriminada históricamente debido a desigualdades sociales y prácticas coloniales internas, haciendo que tengan dificultades precisamente para acceder a educación superior. Lo anterior lo manifestó la docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, Luz Elena Orita Pérez, al señalar también que hay que tener claro que el acceso a la educación superior no es el fin único de las universidades interculturales, sino que al salir al campo laboral, también los egresados a través de sus acciones tengan un impacto positivo de mejora a la escuela de sus comunidades. Considero que el riesgo de la educación virtual es el alejamiento de las comunidades y que se pierda la razón de ser de las universidades interculturales. Por ello es necesario actualizar los modelos académicos. Es necesario también fortalecer el sistema de estas universidades para que puedan ofrecer más carreras como ingenierías que hoy en día no están disponibles y puedan abonar más al desarrollo de las comunidades. Ya que esto obliga a los jóvenes a estudiar algo que no los apasiona. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, informó que desde su inicio el programa alternativo de constancias digitales de identidad se han solicitado más de 90,000 trámites. De León Loredo mencionó que al principio que se implementó este programa alternativo para que la gente que no tuviera acceso a recoger su credencial o tramitar la causa de la pandemia por el COVID-19 pudiera hacerlo en línea para presentarla como un documento oficial ante instancias públicas y privadas con una vigencia de 3 meses. El vocal ejecutivo detalló que si bien es cierto, ante la demanda que se tuvo al principio por tramitar las constancias digitales de identidad se tenían unos retrasos, hoy se encuentran al día para entregar este documento. Lo que nos falta es consolidar bien el documento en las instancias e instituciones o empresas que reciben y que no la reconocen como identificación. Hemos venido avanzando con la sensibilización. Además, recordó que esta constancia no servirá para votar y que solo es para utilizarse en el contexto de la pandemia. Sin embargo, ahora ya se encuentra la apertura gradual de los módulos de atención ciudadana del INE. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. En comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso Local y la Auditoría Superior del Estado, la alcaldesa de Simojovel, Viridiana Hernández, argumentó que el retraso en la cuenta pública correspondiente al 2019 del ayuntamiento que encabeza se debió a un problema de inexperiencia de los contadores y que el tesorero se contagió de coronavirus. Sin embargo, el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Urbina, indicó que el asunto de la inexperiencia de los contadores que contrató el ayuntamiento es interno. Además que la contingencia por la pandemia inició en marzo de este año en Chiapas, por lo que ambas situaciones no los exime del cumplimiento de la ley en un aspecto tan fundamental. Confirmó que los funcionarios del ayuntamiento de Simojovel serán acreedores a algunas multas por el incumplimiento. Las omisiones y responsabilidades en las que hayan caído se dirimirán en las instancias correspondientes, como el Tribunal Administrativo, la Fiscalía General o en su caso se alcanza juicio político en el Congreso. En ese tenor puntualizó que la alcaldesa, por su parte, debe enfincar las responsabilidades por omisión a sus funcionarios y hacer los cambios necesarios, enfocarse en revisar la funcionalidad de cada área del ayuntamiento. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Activistas chiapanecas continúan mostrando su rechazo hacia la iniciativa del PIN parental, la cual se pretende aprobar en la entidad a pesar de que el Congreso del Estado en la presente legislatura tiene una representación mayoritaria de mujeres. De acuerdo con Patricia Sánchez, fundadora de Mi Útero Feliz, lamentó que en Chiapas se esté buscando aprobar la iniciativa del PIN parental cuando no se ha documentado avances en beneficio del derecho de decidir. Indicó que esta legislatura, donde la mayoría son mujeres, lo cual se podría pensar que por eso habría mayor avance en torno a estos temas,
temas pues no los hay. Los derechos, no solo sino el de las mujeres, van a quedar en un tercer plano, porque ahora lo que hay que hablar es del COVID, la salud y la pandemia. Destacó que en este momento que la actual legislatura ya está por terminar, es posible que no haya tiempo de aprobar muchas de las iniciativas que están pendientes. Además, no es una garantía que en este Congreso actual, donde la mayoría de las legisladoras son mujeres, se interesen en temas como la salud sexual y reproductiva en jóvenes. Más bien, el PIN parental busca controlar los contenidos en las instituciones educativas. Indicó también que por la contingencia que atraviesa el Estado por el COVID-19 y la estrategia Quédate en casa para activistas o el propio magisterio, es complicado salir a las calles a marchar para mostrar el rechazo al PIN parental, y es por ello que estos temas pasan de manera fast track por el Pleno del Congreso del Estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Muchos siguen padeciendo las secuelas económicas que está dejando la pandemia por COVID-19. Tal es el caso de decenas de familias de la colonia La Candelaria, quienes durante la crisis sanitaria levantaron la voz para ser apoyados. Sin embargo, la ayuda nunca llegó. Ante este escenario, la señora Josefina Hernández Velasco lamentó la situación por la que atraviesan, pues lo poco que perciben apenas les alcanza para sobrevivir, y aunque ya están saliendo a trabajar a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, se les complica porque necesitan más de 60 pesos diarios para su sustento, dado que el pasaje ha ido en aumento. Mediante un llamado para hacer conciencia a las autoridades locales y federales, solicitó que se entreguen programas de atención integral para hacer frente a los estragos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en las familias más pobres del municipio de Berriozábal, en donde se estima un gran porcentaje vive en malas condiciones. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Tras haberse presentado 2 fugas de agua en la tubería del brazo norte, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SMAPA dio a conocer que los tramos de la avenida Begonias y calle Tulipanes y en el margen del río Sabinal, a la altura del puente Jaime Sabines, ambas direcciones en la colonia Paso Limón, fueron reparados y con ellos se reactivaría el suministro de agua en las colonias afectadas en el siguiente turno. El personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento realizó el cambio de piezas especiales en la válvula de admisión y expulsión de aire, que forma parte de la línea de conducción de 36 pulgadas. En el segundo tramo se sustituyó una parte de la tubería hidráulica y se realizaron acciones de soldadura. Después de la sustitución e instalación de piezas especiales, así como de tubería hidráulica, el SMAPA reanudó la operación del brazo norte. Las colonias afectadas por la suspensión contarán con el servicio de agua. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. De acuerdo con los datos que comparte la Plataforma Nacional Semáforo Delictivo, que se encarga de medir la paz en México, a través de las denuncias ciudadanas y de la información que transparentan los gobiernos locales, en el primer semestre de este 2020 se han robado un promedio de 1,009 vehículos en Chiapas, siendo Villacorso el único municipio que aparece en color rojo en este delito para el mes de junio. De manera desglosada se puede observar que en el mes de enero fueron 214 vehículos robados. Para el siguiente mes se muestra que fueron 185 vehículos los que se sustrajeron de manera ilícita en Chiapas. Para el mes de marzo fueron 170 unidades y para el mes de abril se suman 148 vehículos más que se robaron. Entre mayo y junio, 292 carros fueron robados en nuestra entidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonso, encabezó los trabajos de recuperación del humedal de montaña Laquís, ubicado en San Cristóbal de las Casas y que se encontraba con rellenos de materiales compactados desde el 2015, los cuales generaban contaminación, afectaban la disponibilidad del aprovechamiento responsable de los recursos ecosistémicos y causaban un impacto negativo sobre las aves migratorias y hasta los peces. En ese sentido, Pedro Sánchez Montero, director de las áreas naturales y vida silvestre, calculó que serán unos 5,000 metros cúbicos los que se van a retirar de residuos en la superficie de 1 hectárea. La idea es implementar un cuerpo de agua que tiene lugar para recuperar la vegetación natural y la funcionalidad del sistema. Se estima que estas actividades duren en promedio 1 mes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján.
La Unidad Regional de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de Chiapas dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este 9 de agosto. Para esta ocasión, la dependencia que tiene como titular a Roberto Lorenzo Rueda organizó una serie de diálogos que serán transmitidos por Facebook Live este lunes 10 de agosto. La primera charla con el tema Prácticas descoloniales, el movimiento y resistencia cultural y lingüística está programada para las 10 horas, teniendo como invitado al maestro Daniel Ochoa, docente de la Universidad Autónoma de Chiapas y jefe del Departamento de Investigación de Lenguas y Artes del CELALI. La segunda charla tendrá lugar a las 14 horas y lleva por título Los retos de los pueblos originarios ante el COVID-19, alternativas para un buen vivir en el contexto sociocultural, con Marco González, quien es maestro en educación intercultural bilingüe, hablante de la lengua zoque y originario del municipio de Tapalapa, Chiapas. A las 17 horas se realizará la transmisión de la última plática con la licenciada Ámbar Gordillo, quien hablará de Mujeres Artesanas de la Selva, organización comunitaria y alternativas de gestión ante los retos del COVID-19. El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General decidió en su resolución A/RES/49/214 que se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el día 9 de agosto. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. María Celeste Arrarás sorprendió a sus seguidores al anunciar que ha dejado de ser parte de la cadena Telemundo, tras 18 años de trabajar en el programa Al Rojo Vivo. La presentadora agradeció a la cadena por el tiempo que pasó ahí, en donde cumplió su labor de informar a la comunidad hispana. María Celeste aseguró que su salida no significa el punto final de su carrera, por lo que emprenderá nuevos retos. Ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre, expresó. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.